Muy buenos días, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad, hermanos de otras congregaciones acá en Fusagasugá, en Colombia, amigos que no se congregan en las iglesias, pero que les encanta escuchar estos programas. Bienvenidos y los invitamos a que no solamente les gusten los programas, sino que también puedan tener una relación personal con Jesucristo por creer en su muerte, sepultura y resurrección. Esa es la salvación. Esa es la vida eterna. Si están interesados, nos pueden escribir al WhatsApp 316-339-3676, donde con mucho gusto les presentamos la información que sea necesaria. También aprovechamos para saludar a esta hora de la mañana a todos nuestros queridos hermanos en Cristo que están por fuera del país, que están en diferentes partes del planeta y que escuchan en sus horarios correspondientes la emisora y que ven estos programas. Cordial saludo. Y para todos nuestros queridos familiares en Colombia y fuera del país, bienvenidos todos. Estamos en Fusagasugá, está la misión cristiana Mensaje de Libertad, con el propósito de llevar la palabra de Dios a toda criatura. Ahí aparece la aplicación para que ustedes puedan entrar y escuchar por la mañana los mensajes a través de Radio Mensaje de Libertad a las 5 y por la noche a las 8 de lunes a viernes. Estamos muy contentos porque cada semana hay nuevos oyentes, hay nuevas personas que están escuchando los programas. Muchas gracias por sus mensajes, por sus oraciones, por el apoyo a este ministerio y con la ayuda del Señor seguiremos adelante. Hoy es domingo 20 de septiembre del 2020. Estamos en 2020. Aún continúa la pandemia, muertos, aunque ha desacelerado la cantidad de contagio y la suma de muertos en Colombia. Es lástima tener que decir esto, que hay muertos y hay muertos, pero es la realidad. Ha bajado el promedio, gracias a Dios. Debemos de todas maneras cuidarnos, tener sumo cuidado. Y en esta temporada, mucho más. El riesgo es extremo. El hecho de que haya desacelerado no indica que la pandemia haya parado. Continúa causando estragos. Estamos orando por estas personas que han sido contagiadas. Muchos se han recuperado, gracias a Dios, amigos, familiares. Y también estamos orando por las hermanas y hermanos que tienen intervenciones quirúrgicas pendientes, tratamientos, citas médicas, medicina por recibir. Bueno, tenemos harto por qué orar por la salvación de los hogares y bueno, esa es nuestra misión también, no solamente presentar el mensaje, sino estar orando y buscar que la iglesia permanezca unida. Y gracias hermanos porque sí han respondido. Es una iglesia mensaje de libertad que está unida, fortalecida cada día en la palabra del Señor. Tengo por aquí, tengo de cumpleaños, está nuestro querido hermano Ernesto Hernández y su hija Saray. Vea, esta semana están de cumpleaños. Allí en la familia Hernández ya tienen la tortica asegurada. Estaremos orando al final por su cumpleaños. Desde ya muchas felicidades y también estaremos orando por las otras peticiones. Son tantas peticiones y gracias a Dios que nos mantiene Él unidos en oración. Vamos a escuchar la palabra para esta mañana, el mensaje que nos lo va a leer nuestro apreciado hermano John Cruz. Saludo para su esposa Jacqueline Ospina, para sus hijas Sofía, Aleja. Cordial saludo para todos. Bienvenido hermano John con la lectura. Buenos días hermanos, sean bienvenidos a este domingo en el que podemos congregarnos a través de estos medios para para disfrutar de lo que el Señor hace por nosotros, ¿sí? Y darle gloria a Él y ser enseñados por la palabra de Dios. Hermanos, siéntanse cada uno, yo creo que nos podemos sentir cada uno estimulados a adorarle, a darle gracias, aún en medio de las situaciones más difíciles, porque nos aguarda un encuentro con Él. Un día nos encontraremos con Él y todo esto, todas estas dificultades, la enfermedad, el hambre, el sufrimiento, todo eso se desvanecerá, ya no existirá más. Y pues podemos, mientras tanto, en esa fe que tenemos, en esa esperanza
que aguardamos, entonces dar testimonio de nuestro glorioso y poderoso Señor. Es necesario que hoy el mundo escuche, crea el Evangelio. Y nosotros, cada uno de nosotros, los creyentes, estamos llamados a compartir, a, a mostrar, a dar testimonio a través de nuestras vidas y de nuestras palabras de ese glorioso Señor. Hermanos, no desmayemos, alentémonos con esa obra del Señor y, y en verdad el mundo necesita hoy escuchar que nosotros incondicionalmente a quien sea, al que el Señor nos lleve, le compartamos ese mensaje de la cruz. Adicionalmente, hermanos, en esta mañana les quiero pedir, y es necesario que lo hagamos, que estemos orando unos por otros. Hay hermanos que están pasando por situaciones muy difíciles, matrimonios, hogares, situación económica, situaciones físicas, de salud. Entonces, estémonos apoyando y estimulando también para que el Señor obre a través de todas estas dificultades que tenemos y nos fortalezca en la fe. Recordemos a la hermana Aura, este lunes va a ser intervenida, entonces que el Señor esté obrando allí, cuidándola y que estos médicos, estas personal, pueda hacer el trabajo de manera adecuada. Eh, También hermanos, que estemos orando por las que trabajan en el ministerio, pastores, maestros, misioneros, porque muchas veces se ven enfrentados a situaciones muy difíciles y para que el Señor les esté cuidando, ayudando en cada necesidad que tienen. Recordando también al hermano Jorge, ese trabajo tan arduo que está haciendo, eh, con un anhelo de que nosotros de la iglesia sea edificada, sea cada vez más conforme a la palabra del Señor, pero también porque otros escuchen. Y es un estímulo muy grande que más estén escuchando y más estén siendo alcanzados, hermanos. No nos olvidemos de apoyar este ministerio, de apoyarle a él, porque cada, pues hay necesidades en los hogares. No nos olvidemos de estar preocupados, colaborando, ayudando, hermanos, a esas necesidades que existen. También para que cada uno de nosotros pueda ser usado para la gloria de Dios, hermanos. Debemos dar gloria a Dios a través de nuestras vidas, donde quiera que nos lleve, como en nuestro matrimonio, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, con las personas con las que nos relacionamos, en los buenos y en los malos momentos, siempre que podamos estar dando gloria a nuestro Señor. También porque el Señor nos esté preparando un lugar para congregarnos nuevamente con todas las medidas de seguridad, que podamos tener la confianza de reunirnos y que no vayamos ninguno a sufrir ningún riesgo. Em, y que nos dé pues como ese entendimiento de cuándo sería la oportunidad precisa para comenzar a buscar ese lugar. Hermanos, vamos a la lectura. Les invito entonces a Hechos, capítulo 8 desde el verso 26. En esta historia que un hombre, Felipe, un discípulo, es llamado a dar testimonio de nuestro Señor a un extranjero, a un etíope, que seguramente al escuchar el Evangelio y creer en él, porque lo cree felizmente, vuelve a su tierra y seguramente da testimonios a los de su casa, a su familia, y muchos otros son alcanzados por el Evangelio. Entonces es como ese, esa obra que hace el Señor, que una vez alcanzado alguno, se reproduce, lleva a otros y tiene una inquietud porque más sean alcanzados, más conozcan al Salvador. Hechos capítulo 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe,
le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por esa misericordia tuya. Gracias porque en tu obra y en tu misericordia nosotros un día, Señor, estuvimos dentro de tus planes, Señor, para ser alcanzados, escuchar el Evangelio, creer en la obra de tu Hijo Jesucristo, tener vida. Gracias por ese mensaje, Señor, con el cual ahora, Señor, nos dices y nos llamas a que lo compartamos, Señor, en nuestro hogar, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, porque ellos también necesitan escuchar del Evangelio, de que hay esperanza, de que hay luz y vida por Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias por este estímulo que nos das a compartir de nuestra fe, Señor, con quien sea, Señor, que pongas en nuestro camino y en cualquier lugar, Señor, donde nos pongas, en nuestro trabajo, en las personas que nos relacionamos. Aún, Señor, si andamos en lugares, Señor, o en momentos, Señor, de dificultad, pues allí, Señor, también seguramente necesitan escuchar, Señor, necesitan creer y ver, Señor, que tú has comenzado una obra en nosotros. Padre Celestial, te imploramos, Señor, por las personas que en la iglesia, Señor, tienen alguna dificultad, por los que van a ser intervenidos quirúrgicamente, por los que padecen alguna necesidad, para que tú en tu gracia, Señor, estés conduciendo su fe en este momento, para que no desmayen y también para que en tu gracia puedan salir adelante en medio de estas dificultades. Te imploramos también, Señor, por las personas que trabajan en el ministerio, para que les fortalezcas, les proveas y les alientes, Señor, con el poder y la fuerza de tu Santo Espíritu para seguir trabajando. Pero que también, Señor, tu iglesia pueda entender, Señor, que hay una necesidad y que el obrero, Señor, es digno de su salario y podamos nosotros, motivados por ese Espíritu tuyo, eh, preocuparnos por compartir, por dar, por apoyar, Señor, toda obra, Señor, que sea para alcanzar a los que no creen en ti. Te suplicamos también porque en nosotros, en nuestras vidas, podamos dar gloria siempre a tu nombre y porque podamos vivir, Señor, de una manera en que nos consideres verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y te imploramos también, Señor, porque deseamos congregarnos, deseamos reunirnos y pues te pedimos que nos des, que nos prepares, Señor, un lugar donde poder reunirnos,
poder seguir recibiendo las enseñanzas y poder que sea un lugar, Señor, que podamos aprovechar mucho para alabanza y gloria tuya. Te imploramos también, Señor, por la, por nuestro país, por las autoridades, porque puedan escuchar y creer al Evangelio y actuar, Señor, de acuerdo a ese propósito tuyo, para que oren con misericordia, con justicia, con equidad, Señor. Te imploramos por nuestras familias que no han creído, para que crean al Evangelio, para que podamos mostrarles, Señor, una vida de testimonio. Y, y pues, Señor, que podamos alabarte, Señor, hoy domingo y cada día, Señor, alabar y adorar tu nombre, sea que tengamos las cosas y que andemos en bendición, o que de pronto nos falten y que tengamos dificultades, que en todo momento, Señor, podamos recordar, adorarte y darte gracias por cuánto amor has tenido con nosotros al enviar a tu Hijo Jesucristo a darnos vida y esperanza. Te imploramos, ayúdanos que podamos alabar y adorar tu santo nombre, cantar con nuestras bocas, alegrarnos en esta mañana por esa obra tuya. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias, hermano John. Capítulo 8. Aquí lo tengo. Dice la palabra del Señor, Felipe y el etíope. Ya hemos escuchado este tema, y sé que algunas iglesias lo usan para el evangelismo explosivo, para evangelizar de una u otra manera, y ha sido un método extraordinario. Pero, con todo respeto, la forma como yo lo veo, quiero compartirlo esta mañana porque tiene unos temas que yo creo que nos van a ayudar a todos, ya que nuestro interés es la salvación de las almas y también desde el hogar. Es importantísimo. Pero bueno, esto será más adelante. Vamos a escuchar nuestro querido grupo de alabanza que ya está listo, hermana Cristina Brown, hermano Luis Jaspe, sus hijos Jordan, Benjamín. Sincero saludo. También está Felipe con el piano. Bienvenida a las alabanzas para la honra y gloria de nuestro amado Señor. El Señor dejó su trono de gloria, su trono de majestad, y vino a aquella tierra a dar su vida en rescate por muchos. Todo y viniste acá, y en manos de
El Señor nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De modo, hermanos, que día a día el Señor nos acompaña. El Señor es santo, digno, es Señor de todo, y a Él damos la gloria.
Muchísimas gracias, hermanos, por esas lindas canciones que cada 8 días ustedes nos ofrecen, pero la idea, como todo la tenemos clara, es que lleguen al cielo, porque son para la honra, alabanza, para la gloria del Señor. Muy amables. Cordial saludo a nuestro hermano David Brown, también que está allá en casa con la hermana Cristina y para toda la familia. También nuestra bienvenida a los estudiantes del Instituto Nuevos Horizontes de Fusagasugá, que ya han iniciado sus clases. Bienvenidos los profesores, todo el personal del instituto que ya ha comenzado a laborar. Estaremos también orando por ustedes porque allí se preparan hombres y mujeres para la predicación de la palabra del Señor. Bueno, hermanos, como ya les dije, muchas gracias por su sintonía. Estamos tratando temas como, por ejemplo, cómo vencer la depresión que vimos esta semana. Vamos a concluir con algunos temas, Dios mediante, mañana. En la noche tenemos la continuación del libro de Gálatas que nos ayuda a comprender lo que es la gracia y lo que es la ley. Porque revolver estas dos cosas es complicado para la vida cristiana. Nosotros debemos establecer qué es la gracia y qué es la ley, y lo estamos haciendo con la ayuda del Espíritu Santo en las noches. En el libro de Gálatas están todos cordialmente invitados. Lo mismo que mañana a las 5 de la mañana. Bueno, hermanos, vamos a lo que vinimos, vamos, la palabra del Señor. El hermano John nos ha leído aquí este relato de Felipe y el etíope. Y es interesante porque nosotros, yo sé que la mayoría quisiéramos compartir el Evangelio o queremos hacerlo. Y hay veces nos preocupamos porque las cosas no nos salen bien. Y porque quisiéramos también que la iglesia crezca de una manera grande, amplia, con muchísimas personas. Pero hoy vamos a comprobar, hermanos, por la Biblia, que el Señor fue paso a paso. Así como Él reunió 12 personas, Él fue paso a paso. ¿Y cómo se preocupa el Señor, hermanos? Por un alma. Y esa fue la preocupación que el Señor tuvo por usted y por mí. No tanto por las mega multitudes, sino el Señor se preocupa por un alma. Y hay veces nosotros creemos que Él no nos tiene en cuenta, como que el Señor se ha olvidado de nosotros. Pero hoy vamos a ver cuán grande es el amor de Dios y cómo podemos hacerlo con las instrucciones de Él para sacar gente del territorio de Satanás y poderla llevar al reino de los cielos. Lo intento, pero ese es el decir de muchos hermanos y hermanas. Nuestra misión como creyentes es compartir el Evangelio de salvación a toda criatura desde el mismo hogar. Desde ahí comienza nuestro trabajo, hermanos. Somos todos pastores. Y nuestra primera iglesia es el hogar, hermanos. ¿Alguna vez se ha sentido decepcionado o decepcionada por haber fallado en testificar de Jesucristo? Yo creo que mucho nos ha pasado, ¿no? Queremos presentar el Evangelio, pero como que no vemos los resultados. ¿Dónde estuvo la falla? Quedamos como frustrados en algunos momentos. ¿Qué pasaría? Nos preguntamos, vez tras vez. ¿Ha sentido la exhortación de presentar al Señor a sus familiares, vecinos y amigos, pero tiene que admitir que los resultados han sido infructuosos? Yo creo que sí, siendo sinceros. A muchos nos ha pasado, no hemos tenido resultados. Trata de testificar de Cristo sin tener la seguridad de haber elegido el mejor momento para hacerlo. Nos preguntamos, ¿será mejor por la mañana? ¿Por la tarde? ¿Sería que llegué en el peor momento? ¿Y estuve incomodando? Y así vemos que los resultados no fueron los mejores y empezamos a cuestionarnos, de pronto nos desanimamos. Pero no podemos bajar la guardia. Muchas veces los planes de evangelismo los hacemos a nuestra manera y en lugar de seguir al Señor, vamos corriendo delante de Él, como que queremos ganarle a los propósitos y a los planes de Dios. Es posible que en el afán de conquistar personas para Cristo cometamos algunos errores. En lugar de esperar que nos lleguen sus instrucciones, creamos nuestra propia estrategia y en vez de pedir a Dios que nos provea las oportunidades para testificar, descuidamos el más grande privilegio dado a los creyentes. No vamos a la oración, en algunos casos no vamos a la meditación, al estudio de la palabra del Señor para tener mayor capacidad espiritual y poder evangelizar con éxito, y de pronto nos apresuramos. Y resulta que cuando nos apresuramos no estamos
caminando como el Señor quiere, con la guianza del Espíritu Santo. Nuestro tema de hoy, corazones dispuestos. No es el nombre de una canción ni de una película. Es nuestro tema de hoy que está en Hechos 8, 26, 40, porque aquí vamos a ver cómo el Señor observó dos corazones dispuestos, el emisor y el receptor. Eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Y bendito sea el Señor que estamos dispuestos, y gracias porque ustedes están en sus hogares. Ya hay reunión familiar o culto familiar virtual. Algunos hermanos nos cuentan que cantan. De verdad que es una bendición poder tener la palabra del Señor en nuestros propios hogares, hermanos. ¿Qué más tenemos acá en nuestras notas? La Escritura nos dice que somos colaboradores de Dios, es decir, Dios gobierna, dirige, salva y aumenta su iglesia, y debemos obedecer sus instrucciones. Es mejor con las instrucciones del Señor que correr el riesgo de fracasar por nuestra propia cuenta. Siempre es mejor el manual. El manual, hermanos, la Biblia, la palabra del Señor es lo mejor, lo más seguro. Él contesta nuestras oraciones, abre puertas de oportunidad y corona nuestros esfuerzos con su bendición. El Señor sabe cuál es la intención de nuestros corazones y va abriendo puertas, hermanos. El eunuco del relato de hoy fue salvo y siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Porque hay gozo que proviene de la salvación del Señor y que supera a todas las otras emociones placenteras. Usted y yo, hermanos, lo sabemos, que tenemos a Cristo en el corazón, y no hay gozo más grande, no hay felicidad más grande entre casi 8.000 millones de personas que nosotros seamos salvos por Cristo. Hemos sido salvos por Cristo. Es la más grande bendición y la más grande riqueza que puede tener un ser humano, la salvación. Felipe el evangelista no tuvo oportunidad de lo que nosotros llamamos hacer seguimiento. Todo lo que él podía hacer era encomendarlo a Dios. Después, lo vamos a ver esta mañana, después de que él ya se salvó, fue bautizado por Felipe, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, lo necesito en otra parte, y el eunuco siguió gozoso su camino. No se le pudo hacer un seguimiento como se debe hacer, pero bueno, por las circunstancias que vamos a ver en esta mañana. Es indudable que este nuevo discípulo volvió a Etiopía con el poder del Espíritu Santo para dar testimonio a todos de la gracia salvadora del Señor Jesucristo. La tradición dice que años después comenzaron a aparecer creyentes en esa apartada región. Su testimonio dio fruto. Se cumple lo que dice la palabra. Ella no volverá vacía, sino que cumple el propósito para lo que Dios la envió. Por eso nosotros, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, debemos tener la seguridad de que las personas que lo escuchan, en el momento que sea oportuno por parte de Dios, ellos van a ser salvos. Lo que debemos hacer es predicarles el Evangelio, hermanos. Vamos con nuestro tema, que es muy rápido. Hechos 8:26 nos dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Es decir, lo sacó de la comodidad donde estaba y vamos a llevarlo al desierto, Felipe. 8:27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cadance, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Aquí ya vemos algo. Primero, que un ángel del Señor le habló a Felipe. Lo envía a una comisión. ¿Dónde? Al desierto. ¿Qué hizo Felipe? Obedecer. ¿A quién iba a buscar? A un hombre. No a las multitudes. Fue a buscar a un etíope, eunuco. Era el encargado de cuidar el harén en el palacio. Debía salir del lugar donde muchos estaban recibiendo bendición, del confort, por un alma. Estaba con sus otros compañeros, Felipe, con su familia, con los suyos, en su pueblo, donde hay risas, aplausos, emociones, pero el Señor le dice: Felipe, sal de la silla de confort y vamos al desierto, por un alma. Un ángel podía dirigir a Felipe, pero no podía hacerle la tarea. Predicar el Evangelio no es privilegio dado a los ángeles. El ángel vino y lo llamó y le dio la comisión de parte de Dios,
pero el ángel no fue a evangelizar. Esa es una misión que nos corresponde a nosotros. El Señor hubiera podido dejar ángeles para salvar la humanidad, pero ese es un ministerio que lo vimos en Corintios, el ministerio de la reconciliación que nos dejaron a usted y a mí, queridos hermanos. Esa es la misión nuestra. Obediencia incondicional, no refunfuñó, no pensó en la lejanía, en el desierto, pero ¿quién me va a dar agua? ¿Pero quién me va a acompañar? ¿Pero qué tal que me roben, que me atraquen, que me pase algo? No puso ninguna condición los hijos de Dios cuando reciben, cuando sienten el deseo de compartir el Evangelio, no ponen ninguna condición. Ese ha sido uno de los grandes problemas. Que tengo gripa, que tengo resfriado, que va el calor me mata, que de pronto llueve, que no tengo paraguas y hoy en día que no tengo minutos. Entonces, estamos dilatando la comisión que el Señor nos dejó y el tiempo sí va avanzando y el enemigo no dilata su trabajo. Él sigue haciendo fiestas en todas partes. Ya vemos la perversidad, la depravación que hay en el mundo. Cada día crece más. Y mire, nosotros no podemos dilatar ni poner condiciones. Este ya es un ejemplo. Obediencia y sin condición. Lo que diga, Señor. Respondió sí, Felipe, al llamado del Espíritu Santo. 8:28 dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Este es el eunuco etíope, el tesorero de la reina. Miren esto, viene sentado en su carro. Volvía, o sea, él ya viene de Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo allí? Felipe alcanzó una caravana y justamente en el carro principal viajaba el tesorero de Cadance, reina de los etíopes. En obediencia al Espíritu, Felipe dejó un lugar de habitación y de fertilidad espiritual para dirigirse a una zona desértica. La obediencia, a donde toca ir, hay que ir. Y si el Señor da una comisión, Él da la provisión. Mire, este alto funcionario eunuco posiblemente era un converso judío, por cuanto había ido a Jerusalén para adorar y ahora regresaba de vuelta a su país. Felipe lo encuentra ya cuando va de regreso a su país. Y hay quienes dicen que aproximadamente la distancia era de 2000 kilómetros. Mire todo lo que ese hombre hizo. Estaba ansioso, estaba sediento de Dios. Y así hay muchas almas, sedientas de Dios, esperando que alguien se digne compartirle el Evangelio. Y esa es nuestra misión y esa es la gran preocupación en la Iglesia Mensaje de Libertad, llevar el Evangelio a tantas almas que están perdidas en el mundo. Pero bueno, este hombre, ¿cómo regresaba? ¿En qué condición estaba regresando él? Él fue a adorar. ¿Ahora en qué condición viene? Pues él trae un regreso sin respuestas espirituales, porque él está leyendo, pero no está entendiendo. Y ese es un riesgo, que uno puede tener la Biblia, estarla leyendo y no está entendiendo su contenido. Por eso necesita tanto la ayuda, la oración, la meditación, la presencia del Espíritu Santo, pero también buscar dónde le puedan explicar, le puedan ayudar para su crecimiento espiritual. Volvió como si nada. Pero Dios estaba mirando ese corazón sincero porque este hombre viajó desde muy lejos para ir a adorar, o sea que era un creyente en Dios. Seguramente no lo aceptaron como judío por una razón. Ya les voy a decir qué pudo haber pasado con este hombre. No fue converso como judío. Creía en Dios, él regresaba, posiblemente era converso, pero nos vamos a dar cuenta que no hay tal, por alguna razón especial. La puerta está abierta, Felipe. 8:29. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Saben una cosa, hermanos? Dios es directo, al grano. No hay equivocación. Ahí está el carro, Felipe. Era una caravana, pero el Señor le indicó dónde. 8:30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiende lo que lee? La pregunta parece ofensiva, ¿no? Que uno esté leyendo y alguien le pregunte, ¿usted entiende lo que lee? ¿Qué contestaría uno? Problema mío, ¿no? Si estoy leyendo es porque sé. Uy, porque es que hay veces las contestaciones son tremendas. ¿Qué pasa con esa pregunta que le hace Felipe a este etíope? Todo indica que este etíope deseaba buscar de Dios a través de la escritura, pues durante el viaje iba leyendo al profeta Isaías. Este hombre no iba disfrutando el viaje,
En cierta forma, material o físicamente no, pero espiritualmente iba buscando de Dios a través de la palabra. Dios ve la intención del corazón y en el momento oportuno el Espíritu ordena a Felipe que se junte al carro del oficial. Esto es lo bueno de Dios, hermanos, que Dios conoce los corazones. Dios ve los corazones y la intención del corazón. Y como este hombre, por eso usted no se preocupe, hermano, hermana, que piense que el Señor le ha olvidado, que usted medita la Biblia, que ora, pero que no pasa nada. Dios se da cuenta. Dios se da cuenta de usted, de mí, de todos, de una persona. Él se da cuenta. Él es el Dios del universo. Mire, se estaba dando cuenta de este hombre en puro desierto. Y ahí Dios lo estaba mirando. Pero también estaba mirando a Felipe. Su obediencia, su deseo de trabajar para la honra y la gloria de Dios. Lejos de cualquier prejuicio racial, Felipe comenzó la conversación con una amistosa pregunta: ¿entiendes lo que lees? Obviamente este hombre era de piel morena, etíope. Felipe no miró eso, no miró su condición, si era gordito, rico, bajito, alto, pobre, no miró ese tipo de condición. Él iba en el anhelo de obedecer al Señor. Iba, a lo que vinimos vamos, dijo Felipe, y empezó su labor con este hombre. 8:31. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Qué vemos aquí? A la pregunta de Felipe, el etíope responde con una hermosa expresión de humildad y de docilidad. No se molestó, sino por el contrario, me encantaría que alguien me enseñara. Es más, lo invitó. Ahora Felipe es invitado de esta caravana y se subió al carruaje para que se sentara con él. Muy amable, ¿no? Y era un hombre pudiente, este eunuco. Pudiente, pudiente. Dos corazones dispuestos, nuestro tema de hoy, ¿no? Tanto el de Felipe como el del eunuco. Y eso es bueno cuando vamos nosotros a evangelizar, hermanos. Poder orar, que el Señor prepare el corazón donde uno va a hablar, pero también yo preparo el mío. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahí el Espíritu Santo comienza a trabajar, hermanos. Hay empatía, no antipatía, ni apatía. Hay empatía. Cuando hay docilidad, cuando hay humildad, Dios comienza a trabajar cuando Él ve corazones humildes. Unos con el deseo de que les hablen y otros con el deseo de hablar, de compartir, hermanos. Como en la parábola de las 100 ovejas, Dios usa personas que estén dispuestas a dejar la zona de confort con sus emociones para salir en busca de un alma sedienta en el desierto. ¿Se acuerdan de la parábola? Dejó las 100 ovejas y se fue por una. Dejó las 99 y se fue por una que se había extraviado. Qué grande es el amor de Dios, hermanos. 8:32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. ¿De quién está hablando? De Jesús. Interesante que el eunuco estuviese leyendo Isaías 53 con su insuperada descripción del Cordero de Dios sufriente. Ahí está hablando sobre lo duro que fue el Calvario para nuestro Señor Jesucristo. Justamente iba leyendo eso y era la oportunidad para que Felipe entrara y lo ampliara. Felipe comenzó a predicar de Cristo a partir de ese capítulo donde el hombre estaba y le llevó a través de las Escrituras explicando quién era Jesús y lo que había hecho. Es decir, todo estaba preparado, lo que hace Dios, ¿no, hermanos? No puede haber conversión real aparte de la palabra de Dios. No es por emociones la conversión, no es por hacer una oración, es por conocer lo que sucedió en el Calvario. Y justamente iba leyendo Isaías 53 donde lo describe y de ahí, de ese contexto se agarró, digo yo, a lo criollo, de ahí cogió ese contexto Felipe para explicarle el plan de salvación. Qué bueno, hermanos, poder aprender y qué bueno poder estar preparado, hermanos. Pero Felipe, mire, nos enseña que acudió porque había conocido y conocía y porque era salvo y tenía a Cristo en su corazón. Entonces para él fue sencillo explicarle a este hombre:
8:33 nos dice, en su humillación no se le hizo justicia, sigue hablando Isaías 53, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este es un pasaje mesiánico que claramente habla de la vida y muerte de Cristo, pero el etíope no logra descifrar el sentido del texto y venía de adorar, o sea que había ido donde los religiosos, donde no le explican, y salió con un mar de dudas y iba por el camino leyendo, pero mire, el anhelo que él tenía de conocer de Dios. Y qué bueno que Dios estaba mirando esto, hermanos. Para Felipe, este pasaje de la profecía de Isaías habla cosas grandes. Él ve a Jesús arrestado y llevado para someterle a juicio en este pasaje de Isaías. Cristo envía a sus siervos a interpretar el mensaje de salvación a la gente que está lista para recibir las buenas nuevas. Así las personas no entiendan, Jesucristo tiene hombres y mujeres listos para enviarlos a cumplir esa misión. Y eso se trata. ¿Por qué, hermanos? Porque es que el mundo no entiende. Casi la mayoría de los hogares tienen una Biblia. La mayoría de personas saben que hay un Dios y saben de la Biblia y la abren, pero no entienden. Se necesita quien les explique. Y ahí justamente el Señor da la oportunidad de hablar del plan de salvación, hermanos. Respondió con mansedumbre y reverencia este hombre, hermanos. Qué bueno. 8:34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Porque está hablando como en otra persona, él y en él. Y entonces el eunuco dice, ¿de quién está hablando? ¿Será el mismo Isaías? No. Para el cristianismo el texto de Isaías 53 inequívocamente se refiere al Mesías y no al profeta. Aquí no está hablando del profeta, está hablando de Cristo, hermanos. En Isaías 53 y después de Isaías, de la mitad del libro de Isaías, es tema mesiánico, hermanos. Esto naturalmente dio a Felipe la necesaria oportunidad de mostrar cómo estas escrituras habían quedado perfectamente cumplidas en la vida y muerte de Jesús de Nazaret. Es decir, se dio todo, hermanos. Dios lo tenía completamente preparado. Debido a que el oficial etíope tenía el libro de Isaías en sus manos, Felipe le explicó en el contexto amplio los versos que no eran claros. Él se los aclaró. ¿Por qué? Felipe estaba con el Espíritu Santo. El etíope aún no lo tenía. Y es imposible entender las Escrituras sin el Espíritu Santo morando en la persona que las está leyendo o que las está explicando. Si el Espíritu Santo está ahí, hay unanimidad, hay acuerdo. De lo contrario, es imposible, como dice 1 Corintios. El hombre natural no concibe las cosas espirituales, porque se han de entender espiritualmente. Cumplió su misión ahí. Está predicando Felipe. 8:35. Entonces Felipe, vea, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Mire, hermanos, esto es muy clave. Él empezó justo en el texto que le dio el eunuco o que venía leyendo. Él no se fue a los Salmos, él no se fue a Apocalipsis, él no le dio vueltas a la Biblia a improvisar o a mirar a ver con qué le aparezco a este hombre, sino él fue directamente al grano. Y eso es importante cuando vamos a evangelizar, que hay veces le damos muchas vueltas a la Biblia, sacamos versos que no tienen que ver nada y nos enredamos nosotros y también confundimos a los demás. Felipe nos enseña, fue absolutamente claro, hermanos. Felipe enseña que Jesús cumplió las profecías mesiánicas, especialmente aquella del libro de Isaías. Entendemos que el sermón de Felipe estuvo compuesto de selecciones del Antiguo Testamento explicadas a la luz de las enseñanzas, sufrimientos y la obra del Calvario. Se enfocó en ese tema. ¿Por qué? Porque ahí era la oportunidad. Pudo haber buscado otras escrituras, otros versos, pero con el mismo fin, explicar sobre los sufrimientos, sobre la obra de Jesucristo en el Calvario para poderle exponer el plan de salvación al etíope, porque esa es la salvación, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como dice 1 Corintios capítulo 15 versos 1 al 4. Las buenas nuevas de salvación, esas son. ¿Cuál es la buena nueva?
La mejor noticia que puede recibir el mundo hoy y cualquier día es que Cristo murió por el pecador. Mañana aprendemos en televisor, Dios mediante, la radio, las peores noticias, más muertos, más contagio, más corrupción, de todo. ¿Cómo hacemos para encontrar una noticia buena? Aquí la tenemos. ¿Cuál es la buena noticia que podemos llevarle al mundo? Que Cristo murió por el pecador, es decir, que le da la entrada gratuita a todo el que quiera acogerse a esta maravillosa noticia que está no solamente en Juan 3:16, sino que está de Génesis a Apocalipsis, hermanos. Desde Génesis 3:15 está la promesa de la salvación. ¿Qué más tenemos por aquí, hermanos, en nuestras anotaciones? 8:36, y yendo por el camino, ya está convertido, hermanos. Llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ya es un hombre creyente, hermanos. Y aquí nos da una enseñanza, que nadie se puede bautizar en agua antes de ser salvo. Primero la salvación y luego el bautismo. Pero él hace una pregunta interesante que les dije al comienzo. ¿Qué impide que yo sea salvo? ¿Qué le preocupaba a él? ¿Por qué de pronto no fue acogido en Jerusalén por los judíos? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Probablemente Felipe explicó al etíope el significado y privilegio del bautismo cristiano, de la identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Ahora, al aproximarse de donde había agua, el eunuco expresó su deseo de ser bautizado. Ya está, como dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas nuevas. Este hombre es salvo, pero hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que él hace? Felipe le dice, eres creyente, ¿no? ¿Ya eres creyente? Vamos a la pila, vamos al agua. Y en 8:37 Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, bendito sea Dios. ¿Por qué le preguntó él? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué él no salió feliz de Jerusalén y por qué no fue acogido? Es posible, hermanos, por una sencilla razón. Porque él era eunuco. Es decir, sus órganos genitales habían sido extirpados para que cuidara la reina del palacio, para que no corrieran peligro. Y de acuerdo a Levítico, las personas con este problema físico no podían hacer parte de ciertos rituales, de ciertas ceremonias. Es posible que lo rechazaron. Entonces él está preocupado. ¿Será que por mi condición de eunuco, de hombre castrado, será que me podrá bautizar? Entonces le lanza la pregunta. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál fue la respuesta? Nada, porque la ley está a un lado, ahora es la gracia. Si hubiese sido una ley, no lo puede bautizar, pero estamos en la gracia y Felipe es predicador de la gracia de Dios. De hechos hacia acá nace la iglesia, viene la gracia, hermanos, con la muerte de Jesucristo en la cruz. Ahora este hombre temeroso ya es un hombre feliz. Y él dice, da una respuesta hermosa, hermanos. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Por eso somos salvos, hermanos, ¿cierto? Queridos amigos que nos ven, que aún no han tenido la salvación o la están apreciando, pero aún no han hecho esa decisión. Esa es la salvación. Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue al Calvario, murió, fue sepultado y resucitó por usted, por mí. Esa es la salvación. Eso fue lo que sucedió con este hombre importante de Etiopía, hermanos. Sucedió exactamente lo mismo que puede suceder y que ya sucedió con los hermanos de la iglesia, pero que puede suceder con usted. En esta mañana se acepta la obra del Calvario completamente gratis. Mire, aquí no hubo ninguna exigencia. Aquí no le dijo, es que usted es moreno, es que usted es gordo, usted es bajito, usted es rico. Nada impide que sea parte de la iglesia de Jesucristo, hermanos. Somos nosotros los que a veces le ponemos mucho problema, muchas dificultades a las personas. Bienvenido al cuerpo de Cristo, mire. 8:38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué quiere decir que descendieron? Que es por inmersión, hermanos. Hundidito ahí.
No va a tomar agüita, pero sí completamente, porque tiene su simbolismo con la muerte, sepultura cuando bajamos y resurrección cuando salimos a vida nueva en Cristo. Repito, es simbólico, pero ese es el bautismo, es un paso de fe público, porque estaban los de la caravana, solo los de la caravana dándose cuenta, me imagino, mire, en una sencilla ceremonia, en una ruta desierta, un creyente comparte el Evangelio y bautiza a un recién convertido. Cuando es genuina la conversión, no hay necesidad de esperar tanto tiempo. Si usted no ha sido bautizado, hermano, hermana, no espere más. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, dé ese paso de fe, de obediencia, porque son mandatos del Señor junto con la cena, con la Santa Cena, tanto el bautismo como la Santa Cena para recordar lo que hizo nuestro Salvador en el Calvario. La iglesia no estaba presente, ninguno de los apóstoles estaba allí, pero dos corazones sinceros estaban glorificando a Dios, hermanos. Qué bendición cuando uno va a las aguas, hermanos. Es una bendición muy grande. Es indudable que solo el cortejo de siervos en la caravana fueron testigos del bautismo de su amo y con ello podrían comprender que ahora él era un seguidor de Jesús de Nazaret. Como fue público, ellos ya pueden contar que este eunuco etíope es ahora seguidor de Jesucristo, hermanos. Qué bendición esta mañana y este mensaje es de un fortalecimiento enorme, hermanos. Hechos 8:39, cuando salieron del agua, hermanos, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió, ¿qué? ¿Amargado? ¿Triste como muchos creyentes? No. Siguió gozoso su camino, hermanos. El eunuco sigue su camino, pero ahora lo hace lleno de gozo. El que reanuda la travesía es una nueva criatura en Cristo con el Espíritu Santo en su corazón. Ya no es un creyente, ya no es un hombre que venía preocupado, que venía ansioso y que salió ansioso de Jerusalén. Ahora va a llegar este hombre a su hogar, a su palacio, a su trabajo, a desempeñar sus funciones lleno de gozo y de felicidad, porque ese es el resultado de la salvación, hermanos. La salvación trae gozo y felicidad a pesar de las adversidades. Tan pronto finalizó el paso de obediencia del bautismo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. O sea que aquí nos muestra que si hay arrebatamiento. Para los que dudan, el Señor es poderoso, soberano para hacer, hermanos. ¿Por qué lo arrebató? Mire, el propósito de ello era para que el eunuco no se ocupase con el instrumento humano de su conversión, sino con el Señor mismo, para que no le diera demasiada importancia a Felipe, para que no le vaya a hacer un trono porque está recién convertido, todavía no conoce más. Entonces, para que no se fijara mucho en la imagen de Felipe, el Señor rápido se lo quitó. ¿Para qué? Para que de ahora en adelante se la entendiera directamente con Dios. Eso es lo que hace el Señor. Quita cualquier estorbo, algo que nos pueda llamar la atención y que podamos caer en idolatría. El Señor lo va quitando de una, hermanos. Porque si hay algo detestable para Él, es la idolatría. El gozo evidencia verdadera conversión. Hermanos, el gozo evidencia verdadera conversión. Todo convertido debe ser una persona con gozo. Con gozo, hermanos. Allá están Filipenses. Lea la carta del gozo, hermano. Filipenses. Si no produce gozo la salvación, ¿qué la produce? El mundo produce placeres, pero tarde o temprano llega la tristeza, el guayao y el remordimiento. La salvación produce gozo, hermanos. Un nuevo cargo. Y miren lo que pasó, hermano. Me puse a leer un poquito, un verso más, allá en Hechos 21:8, y dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Mire, aquí ya no es el diácono. ¿Se acuerdan en Hechos 6 cuando era de los 7, de los diáconos, cuando Esteban? Ahora fue ascendido. ¿A qué? A un nuevo cargo. ¿Cuál? El de evangelista, hermanos. ¿Se imaginan aquella época y hoy ser evangelista? Ser compañero de Pablo. Vea, aunque Pablo mandó a Timoteo a que cumpliera su ministerio en la Biblia, solamente a Felipe se le menciona evangelista, hermanos. ¡Qué título por la obediencia! Miremos esto, hermanos. Enemigos en el pasado, ahora Felipe y Pablo comparten la misma profesión. ¿Cuál? Predicar del Evangelio de salvación. Pasó de servir en las mesas a ser un hombre
escogido por Dios para llevar el mensaje por todo el mundo, como evangelista, hermanos. Eso hace Dios para meditar. ¿Somos conscientes de cuánto nos valora Dios como personas, como si no hubiera nadie más para Él? ¿Somos conscientes de eso, hermanos? Dios se fija en uno, en usted, en mí, como si no hubiera nadie más. Créalo. Mire lo que pasó, hermanos, con este hombre. Es innegable. Le puso el ojo a una persona que iba en el desierto. No dice que los de la caravana iban buscando a Dios, solamente el eunuco, hermanos. Recuerda lo que dice Lucas en cuanto a una oveja perdida, el pastor dejó las 99 para ir a buscar una que se había perdido. Ese es el amor de Dios, hermanos. Ese es el corazón de Dios y por eso permite que hoy usted y yo y los que estén a nuestro lado escuchemos este mensaje, hermanos. Por eso lo está permitiendo, porque Él tiene planes y propósitos. Nunca crea que no somos importantes para Dios. Usted y yo somos personas por las que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, hermanos. Y aún ustedes, amigos, que aún no han creído, por ustedes murió el Señor. Solamente acepten esa obra en el Calvario. Debemos tener esa seguridad de que Él murió por nosotros, que nos ama, hermanos. Una persona no puede salvarse si no entiende lo que hace y solo el Espíritu puede enseñar al pecador las verdades del Evangelio. Este eunuco no podía, no entendía. Ahí no había salvación con lo que estaba haciendo. Pero vino Felipe y vean lo que pasó. Cuando Dios junta a un siervo preparado con un pecador contrito, habrá cosecha. Después de la pandemia, crean, hermanos, habrá cosecha. Téngalo por seguro, hermanos. Y finalmente, Felipe el Evangelista nos enseña los resultados de la obediencia y la importancia de una persona para Dios. Qué importante, hermanos, la obediencia. Él fue sensible al Espíritu yendo hacia donde Dios le conducía, porque conocía a Cristo como su Salvador personal. Usted y yo lo conocemos. El asunto es, ¿obedecemos? Usó el método de Dios para ganar almas, Felipe, sin maquinaria denominacional, sin atracciones mundanas o promociones de alto calibre como salud, dinero y amor. ¿Qué le ofreció Felipe a este hombre? Le explicó la Biblia. No le habló de prosperidad, ni de ministerios, ni de viajes, ni de salud, dinero y amor. De eso no le habló. Le habló fue de la palabra del Señor, hermano. Y ese es el evangelismo. Cometemos errores cuando prometemos lo que Dios no está prometiendo, porque eso es el otro evangelio. Le estamos añadiendo lo que no dice la Biblia cuando empezamos a evangelizar a alguien haciéndole promesas. La única promesa que podemos hacer es una, y 100% garantizada, que todo el que cree será salvo. Esa es la única promesa que podemos garantizar. Las demás no las podemos garantizar nosotros porque Dios es el soberano, hermanos. Dios usa personas, hombres y mujeres humildes, entregados, que responden con un sí al Espíritu Santo. Esos son los hombres y mujeres que Él usa, que con un sí responden, sí voy, no hay problema, no hay inconveniente, que no, yo voy, vamos a ir, cuando se trata de buscar un alma, hermanos. Felipe era la clase de creyentes dispuesto a dejar la comodidad y las reuniones con sus emociones para ayudar a un alma a encontrar la paz en un lugar donde solo Dios la podía ver. Por allá en ese desierto nadie más sabía espiritualmente de este hombre. Dios lo sabía y le mandó a Felipe. Dios está pendiente, hermanos. A él no se le escapa nada. No hay mayor honor que salir de la silla de confort para ser instrumento de Dios y sacar un alma del territorio de Satanás para llevarla al reino de Jesucristo. No hay mayor honor, hermanos. Rescatar almas del territorio de Satanás para llevarlas a Cristo. Pero no nos preocupemos por la cantidad. Una, llevémosle al Señor. Una, no estoy diciendo que en toda la vida, una, luego otra. Pero no nos preocupemos por las cantidades porque nos vamos a frustrar. Pero si tan solo una le podemos llevar a los pies del Señor, qué bendición tan grande, hermanos. Tenemos corazones dispuestos para hacerlo. Amén. Porque podría preguntar, ¿está dispuesto su corazón? Pero sabemos, hermanos, como creyentes, que tenemos los corazones dispuestos para hacerlos. Y entonces debemos orar al Señor que nos abra esas puertas, que nos muestre, porque mire, el Señor muestra, hermanos. Cuando le llega una persona a su mente que usted está orando, el Señor le está diciendo algo de esa persona. Si es salva, de pronto esté pasando por alguna dificultad. Si no es salva, tal vez está ansiosamente esperando que alguien le hable el Evangelio. Y usted o yo somos esas personas
que el Señor nos ayude a compartir el Evangelio, a ser como Felipe, a decir sí y no poner condiciones y buscar estas personas como este hombre que solitarios, deseosos de Dios, están buscando quién les hable o les aclare el plan de salvación. Amén. Oremos, queridos hermanos. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana del domingo. Gracias por hablarnos a través de este pasaje de Hechos capítulo 8 sobre este hombre, Felipe, que pasó de atender las mesas a ser un gran evangelista, y su nombre quedó para la historia de la humanidad registrado en las Escrituras, Padre Santo, por la obediencia, la humildad, la dedicación, la perseverancia. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres que respondamos al llamado, Dios del cielo. Gracias por implantar esta palabra en nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a cumplir la gran comisión, empezando desde nuestros hogares, porque aún hay papá, mamá, hijos, hijas, seres queridos que no son salvos y tenemos esa gran responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a no colocar ningún obstáculo cuando tú nos exhortas a que compartamos tu palabra. Te lo agradecemos, Dios del cielo, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Qué buen tema, hermanos. Qué bendición. Créanme, poder uno aplicar esta palabra y poder orar con ella, como hemos hablado estas mañanas, abrir este pasaje y decirle, Señor, yo sé que hay muchos eunucos, hay muchos etíopes que están buscando de ti. Ayúdame como a Felipe a prepararme y a llevar ese evangelio para la honra y la gloria tuya, Padre Santo. Uno le ora al Señor con estos pasajes. ¿Por qué? Porque sabemos que aún en la casa no todos son salvos, hermanos. Vamos a orar por nuestro querido hermano Ernesto Hernández, por su hija Saray y también por las otras peticiones. Padre, te damos gracias por esta maravillosa mañana del domingo. Gracias por tu palabra, Señor. Esperamos que por tu Espíritu la podamos aplicar en nuestros corazones, la podamos vivir, Señor. Te lo agradecemos. Oramos por nuestro hermano Ernesto, por su niña Saray, que están de cumpleaños esta semana. Gracias porque sea un tiempo de felicidad, de gozo en familia, con su esposa Adriana, con su hijo Juan David. Gracias, Padre, por ellos, que han sido también soporte para la iglesia. Gracias por amarles, bendecirles y que tengan un cumpleaños muy feliz. Gracias porque están en tus caminos, por ese cuidado, por ese amor, por ese sustento para ellos, tanto espiritual como material y físico. Te lo agradecemos, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Ahora, Padre del cielo, oramos por estas otras peticiones. Nuestras hermanas, mañana nuestra hermana Aura va a ser intervenida quirúrgicamente. Oramos porque los médicos, la ciencia se ha puesta a disposición de ella por mandato tuyo, Padre Santo, por tu misericordia y por tu amor, que podamos tener buenos resultados de esta operación. Hay otras hermanas que tienen también tratamientos. Oramos porque los resultados sean buenos, por las citas médicas, por las consultas que habrán esta semana, tanto acá en Fusa como en Bogotá, y que pueda haber los mejores resultados porque tú estás ahí interviniendo, Padre Santo. Te encargamos todos estos problemas físicos, sentimentales, emocionales, psíquicos, para que por favor tú intervengas en tus hijos, en cada hogar, Señor. Ayúdanos también en la parte económica. Gracias por ayudarnos para suplir el sustento diario y por dar alternativas a nuestros queridos hermanos que no han podido firmar un contrato, que no tienen trabajo. Gracias por intervenir también en esta parte, Padre del cielo. Oramos por nuestros gobernantes para que ellos conozcan de ti para la salvación. Oramos también por todas las autoridades, Padre del cielo, para que puedan ser salvas. También por el personal de la salud. Gracias por ellos, Señor, por ese cuidado, pero también oramos por la salvación de ellos, Padre Santo. Gracias, Señor, por escucharnos. Oramos porque nuestras familias puedan ser sensibles a la palabra, que esos corazones estén dispuestos como los nuestros para que haya salvación en nuestros hogares y también en nuestros amigos, en nuestros vecinos. Ayúdanos, Padre, a ser como Felipe, a cumplir esa comisión que tú nos has dado. Gracias, Dios del cielo, por tanto amor y tanta misericordia para con nosotros. Dejamos el resto de la tarde, la semana que ha comenzado bajo tu cuidado, tu dirección y tu protección, Padre Santo.
en el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya, Padre Santo. Bueno, queridos hermanos, esto fue rapidito. Gracias por haber estado en sintonía. Mañana nos escuchamos a las 5 de la mañana en Radio Mensaje de Libertad y en la noche para nuestro conocimiento de las Escrituras. Para todos, una feliz tarde y una semana muy feliz.